Imagina por un momento que vives en una sociedad donde todo funciona. Las carreteras conectan ciudades separadas por miles de kilómetros. Los acueductos traen agua fresca a tu hogar. Los tribunales garantizan justicia. Los dioses protegen las cosechas, bendicen los matrimonios y aseguran la victoria en batalla. Y entonces, un grupo de personas aparece diciendo que todo eso es mentira, que tus dioses no existen, que el emperador no es divino, que las tradiciones de tus ancestros son vacías. ¿Cómo reaccionarías? Bienvenidos, viajeros del tiempo. Esta noche vamos a explorar una de las confrontaciones más fascinantes de la historia humana: el choque entre el Imperio Romano, la civilización más poderosa que el mundo antiguo había conocido, y un pequeño grupo de seguidores de un predicador judío ejecutado en una provincia remota. Un choque que duró 3 siglos, que costó miles de vidas, y que terminó transformando no solo a Roma, sino a toda la historia occidental. Si este canal te resulta interesante, te invito a suscribirte y acompañarnos en estos viajes al pasado. Un comentario tuyo, aunque sea breve, ayuda más de lo que imaginas. Y si conoces a alguien que disfrute de la historia contada de esta manera, comparte este video. Ahora, preparémonos para adentrarnos en un mundo de templos humeantes, arenas sangrientas y catacumbas silenciosas. ¿Por qué Roma, que toleraba cientos de cultos diferentes, consideró al cristianismo una amenaza existencial? ¿Qué tenía esta fe que provocaba tanta hostilidad? ¿Eran los cristianos realmente peligrosos o fueron víctimas de malentendidos y propaganda? ¿Y cómo lograron no solo sobrevivir, sino triunfar, convirtiendo a sus perseguidores en sus seguidores? Cierra los ojos por un momento. El año es aproximadamente 150 de nuestra era. Estás en Roma, la ciudad más grande del mundo, con más de 1 millón de habitantes. El aire huele a humo de sacrificios, a pan recién horneado, a la humanidad, comprimida de las ínsulas donde viven los pobres. Escuchas el latín mezclado con griego, con arameo, con docenas de lenguas de todo el Mediterráneo. Pasas frente a un templo de Júpiter, resplandeciente de mármol y oro, y en una callejuela lateral ves una puerta anodina, sin marcas, donde algunas personas entran sigilosamente justo antes del amanecer. Son los que llaman Christianoi, los seguidores del Cristo. Y el imperio no sabe qué hacer con ellos. Esta es su historia. Roma no temía a los dioses extranjeros, los acogía, los integraba, los romanizaba. Isis de Egipto, Mitra de Persia, Cibeles de Frigia, todos encontraron altares en la ciudad eterna. Pero estos cultos tenían algo que el cristianismo carecía por completo: antigüedad. En un mundo donde la verdad se medía en siglos, donde la legitimidad se heredaba de generaciones inmemoriales, aparecer como religión nueva era casi una confesión de falsedad. Y los cristianos, por más que intentaran vincularse con la tradición judía, eran indiscutiblemente nuevos. Para comprender la sospecha romana hacia el cristianismo, debemos primero entender cómo los romanos concebían la religión. No era, como tendemos a pensar hoy, una cuestión de creencias personales o experiencias espirituales internas. Era un sistema de obligaciones recíprocas entre humanos y dioses, validado por la tradición y el tiempo. Los romanos llamaban a su práctica religiosa mos maiorum, las costumbres de los ancestros. Lo que habían hecho los abuelos de los abuelos de los abuelos era correcto precisamente porque llevaba haciéndose tanto tiempo. Esta mentalidad explica por qué Roma podía absorber cultos extranjeros sin crisis de identidad. Cuando los romanos conquistaban un pueblo, asumían que sus dioses también existían. Simplemente eran versiones locales de deidades universales, o dioses menores que podían integrarse al panteón. El culto a Isis, por ejemplo, llegó a Roma en el siglo II antes de nuestra era, y aunque inicialmente generó controversia, terminó siendo aceptado porque Egipto era antiguo, porque Isis había sido adorada durante milenios, porque su culto tenía la pátina de legitimidad que confería el tiempo. El judaísmo ocupaba una posición especial en este esquema. Los romanos lo consideraban extraño, incluso molesto en su exclusivismo, pero le concedían respeto precisamente por su antigüedad. Moisés era más antiguo que Homero, argumentaban algunos apologistas judíos, y los romanos, aunque escépticos, concedían el punto. Los judíos podían negarse a adorar a otros dioses porque siempre habían sido así, porque su tradición de monoteísmo
se remontaba a tiempos inmemoriales. Pero los cristianos no podían reclamar esta antigüedad. Su fundador había sido ejecutado durante el reinado de Tiberio, un evento que aún recordaban personas vivas cuando el cristianismo comenzó a expandirse. Estamos hablando de una diferencia crucial. Cuando el filósofo Celso escribió su ataque contra el cristianismo alrededor del año 178, la crucifixión de Jesús había ocurrido apenas 145 años antes. Para ponerlo en perspectiva, sería como si hoy apareciese una religión fundada en 1880. Reciente, sospechosamente reciente. Los cristianos intentaron resolver este problema de varias maneras. Argumentaron que el cristianismo era el cumplimiento de las profecías judías, heredando así la antigüedad del judaísmo. Algunos, como Justino Mártir, fueron más lejos. Afirmaron que los filósofos griegos, especialmente Platón, habían tenido vislumbres del logos divino, haciendo del cristianismo la culminación de toda la sabiduría antigua. Pero estos argumentos sofisticados convencían a pocos fuera del círculo de conversos. Para el romano promedio, para el magistrado de provincias, para el sacerdote del templo local, los cristianos eran simplemente una superstitio nova, una superstición nueva, y eso bastaba para desconfiar de ellos. La palabra superstitio merece atención. En latín no significaba exactamente lo que hoy entendemos por superstición. Denotaba una práctica religiosa excesiva, inapropiada, fuera de los límites de lo razonable. Cuando los romanos llamaban al cristianismo superstitio, lo estaban clasificando como religión desbordada, sin las restricciones de la tradición, potencialmente peligrosa precisamente por su falta de raíces. Una planta sin raíces puede crecer en cualquier dirección, puede invadir cualquier terreno, puede escapar a todo control. Los escritores romanos que mencionaron al cristianismo en sus primeras décadas lo hicieron con desprecio apenas velado. Tácito, escribiendo sobre el incendio de Roma, describió a los cristianos como convictos de odio al género humano. Suetonio los llamó seguidores de una supersticio nueva y maléfica. Plinio el Joven, más moderado, aún caracterizó su fe como superstitio prava et immodica, superstición depravada y desmedida. Estos no eran insultos casuales, eran clasificaciones que determinaban cómo el Estado debía tratar a este grupo. En un mundo donde la novedad religiosa era intrínsecamente sospechosa, los cristianos partían con una desventaja fundamental. No podían apelar a la antigüedad que legitimaba otros cultos. No podían señalar templos milenarios ni textos inmemoriales exclusivamente propios. Su fundador no era un legislador mítico perdido en las brumas del tiempo, sino un hombre que había sido visto, juzgado y ejecutado por funcionarios romanos cuyas carreras estaban documentadas en los archivos imperiales. Y sin embargo, esta misma novedad era, paradójicamente, parte de su atractivo. En un imperio donde todo parecía ya establecido, donde las respuestas religiosas tradicionales no satisfacían los anhelos espirituales de muchos, la promesa de algo nuevo, de una revelación fresca, de un Dios que había actuado en la historia reciente y, no solo en mitos lejanos, resonaba con fuerza inesperada. Los templos antiguos de Roma aún humeaban con sacrificios, pero en las callejuelas, en las casas privadas, en los márgenes del imperio, una fe nueva estaba echando raíces, y el hecho de que fuera nueva era tanto su mayor debilidad como su mayor fuerza. En las plazas de cada ciudad del imperio, frente a templos resplandecientes de mármol, los ciudadanos realizaban un gesto simple pero cargado de significado: quemar un puñado de incienso ante la imagen del emperador. No era adoración profunda, era lealtad visible. Era decir, pertenezco a Roma. Y los cristianos, con una terquedad que los romanos no podían comprender, se negaban a realizar este acto mínimo. La pregunta que atormentaba a los magistrados era inevitable. Si no son leales a César, ¿a quién son leales? El culto imperial es uno de los fenómenos más malentendidos del mundo romano. No era exactamente lo que hoy llamaríamos religión en sentido estricto. No requería fe interior ni transformación espiritual. Era, ante todo, un lenguaje político expresado en vocabulario religioso, una manera de manifestar la unidad del imperio a través de la reverencia compartida hacia la figura que lo encarnaba. Y para casi todos los habitantes del mundo romano, participar en este culto era tan natural como pagar impuestos o respetar las leyes. El proceso comenzó con Julio César,
quien fue divinizado tras su asesinato en el año 44 antes de nuestra era. Su sucesor Augusto, con característico tacto político, aceptó ser llamado Divi Filius, hijo del divino, sin reclamar abiertamente divinidad para sí mismo en Roma. Pero en las provincias orientales, acostumbradas a venerar a sus gobernantes como dioses, Augusto permitió y fomentó templos en su honor. La práctica se fue consolidando. Los emperadores muertos podían ser oficialmente deificados por el Senado, y los emperadores vivos, aunque técnicamente no eran dioses en Roma, aceptaban honores divinos en las provincias. Para el año 100 de nuestra era, el culto imperial estaba plenamente institucionalizado. Cada provincia tenía su altar central, sus sacerdotes designados, su calendario de festividades imperiales. Las ciudades competían por el honor de albergar templos al emperador reinante. Los magistrados locales incluían ofrendas imperiales en sus deberes religiosos regulares. Y en momentos de crisis o celebración, se esperaba que todos los habitantes del imperio participaran en ceremonias de lealtad, que incluían sacrificios o libaciones ante la imagen del emperador. El gesto requerido era mínimo: quemar unos granos de incienso, verter unas gotas de vino, pronunciar una fórmula de lealtad. No se pedía conversión espiritual ni abandono de otras creencias. Los judíos, después de algunas tensiones iniciales, habían negociado una exención. En lugar de sacrificar al emperador, sacrificaban por el emperador, ofreciendo oraciones a su Dios por el bienestar del gobernante. Esta distinción sutil satisfacía a ambas partes y permitía a los judíos mantener su monoteísmo sin parecer desleales. Los cristianos, sin embargo, rechazaron incluso este compromiso. Para ellos, cualquier gesto que implicara reconocer divinidad al emperador, cualquier acción que pudiera interpretarse como adoración a un ser humano, era idolatría inaceptable. No quemarían incienso, no verterían libaciones, no pronunciarían fórmulas que invocaran al genio del emperador como poder divino. Su negativa era absoluta y absolutamente incomprensible para los magistrados romanos que la enfrentaban. Imagina la escena, repetida cientos de veces en ciudades de todo el imperio. Un magistrado romano, hombre razonable, educado, representa la autoridad del Estado. Frente a él, un cristiano acusado por sus vecinos o denunciado por enemigos personales. El magistrado no quiere ejecutar a nadie. Las ejecuciones son engorrosas, generan resentimiento, complican las relaciones locales. Ofrece una salida fácil. Solo quema un poco de incienso, un gesto. Nadie te pide que creas nada. Solo demuestra que eres leal al imperio. Y el cristiano se niega. El magistrado insiste. Ofrece tiempo para reflexionar. Trae a la familia del acusado para suplicarle. Menciona las consecuencias: tortura, ejecución, confiscación de bienes. El cristiano permanece firme. No puedo adorar a otro que no sea mi Dios. Para el magistrado esto es obstinación inexplicable. El cristiano no está siendo torturado por sus creencias internas. Nadie le pide que renuncie a su fe en su corazón. Solo se le pide un gesto externo de conformidad social. Y sin embargo, prefiere morir antes que realizarlo. Los romanos tenían una palabra para esta actitud: contumacia. Obstinación, terquedad perversa en desafiar la autoridad legítima. No entendían que para el cristiano el gesto externo no era separable de la fe interna, que la adoración no podía fingirse, que comprometer el cuerpo era comprometer el alma. Esta brecha de comprensión fue quizás el obstáculo más insalvable entre las autoridades romanas y los cristianos que juzgaban. El documento conocido como Martirio de Policarpo, que narra la muerte del obispo de Esmirna alrededor del año 155, ilustra perfectamente esta dinámica. El procónsul romano le suplica a Policarpo, un anciano de 86 años, que simplemente diga «César es Señor» y ofrezca incienso para salvar su vida. Policarpo responde: «Durante 86 años he servido a Cristo y nunca me ha hecho mal. ¿Cómo puedo blasfemar contra mi rey que me salvó?» Fue quemado vivo. Los mártires cristianos eran desconcertantes para los romanos, no solo por su valentía, sino por lo que parecía la irracionalidad de su sacrificio. Morían por negarse a realizar un gesto que la mayoría de los romanos consideraba insignificante en términos religiosos profundos. Era como si alguien prefiriera morir antes que saludar a un oficial con la fórmula correcta. La desproporción entre el acto requerido y el castigo aceptado sugería, para muchos romanos,
que algo estaba profundamente mal con estas personas. Y desde la perspectiva romana, algo estaba mal. La negativa cristiana al culto imperial no era simplemente religiosa, era política. Rechazar la divinidad del emperador era cuestionar la legitimidad del orden romano, negar el vínculo sagrado que unía a todos los habitantes del imperio con su gobernante y a través de él con Roma misma. Era declararse fuera de la comunidad política, extranjero en la propia tierra. Los granos de incienso que los cristianos se negaban a quemar pesaban más que todo el oro del imperio. En su negativa, Roma veía sedición. En su martirio, Roma veía terquedad suicida. Y en su proliferación a pesar de los castigos, Roma comenzaba a ver algo que no podía comprender pero tampoco podía ignorar. La tolerancia religiosa romana era pragmática, no filosófica. Funcionaba porque todos los dioses podían coexistir, porque reconocer a Júpiter no impedía honrar a Apolo, porque añadir un dios extranjero al panteón era enriquecimiento, no traición. Pero los cristianos rompían esta lógica desde su raíz. No decían, nuestro Dios es mejor, decían, vuestros dioses no existen. No pedían un lugar en el templo, declaraban que todos los templos debían vaciarse. Para entender lo radical de esta posición, debemos imaginar el paisaje religioso del Imperio Romano. Era un universo de divinidades superpuestas, sincretizadas, identificadas entre sí a través de fronteras culturales. Zeus era, Júpiter era Amón, era Baal Shamem. Artemisa era, Diana era Astarte. Los dioses cambiaban de nombre según la región, pero su esencia se consideraba universal. Un viajero romano podía entrar en un templo egipcio, reconocer a Isis como una manifestación local de poderes divinos que también operaban en Roma, y ofrecer sus respetos sin sentir contradicción alguna. Este pluralismo no era indiferencia religiosa. Los romanos creían profundamente en la existencia y el poder de los dioses. Simplemente no veían por qué la existencia de un dios debía excluir la de otros. El cosmos estaba lleno de poderes divinos, cada uno con su esfera de influencia, cada uno merecedor de atención apropiada según las circunstancias. Pedir a un romano que adorara solo a un dios sería como pedirle que comiera solo un alimento o que hablara solo con una persona. Absurdo y, peor aún, peligroso. Peligroso porque los dioses descuidados se ofendían. Esta era una creencia fundamental del sistema religioso romano. El bienestar de la comunidad dependía de mantener relaciones correctas con todas las divinidades relevantes. Los desastres naturales, las epidemias, las derrotas militares, se interpretaban como señales de ira divina causada por negligencia humana en el culto. Ignorar a un dios era invitar su venganza, no solo sobre el individuo negligente, sino sobre toda la comunidad que permitía tal impiedad. Los cristianos no ignoraban a los dioses romanos en el sentido de simplemente no prestarles atención. Los negaban activamente. Los llamaban demonios, espíritus malignos que engañaban a la humanidad haciéndose pasar por deidades. Cuando un cristiano entraba en un templo pagano, no veía una casa de lo divino, sino una guarida de mentira satánica. Los sacrificios que sus vecinos ofrecían a Júpiter o a Marte no eran actos de piedad mal orientados, eran alimentación literal de poderes demoníacos. Esta postura generaba consecuencias concretas en la vida cotidiana. Los cristianos no podían asistir a banquetes donde se sirviera carne sacrificada a los ídolos, lo cual excluía gran parte de la vida social romana. No podían participar en festivales públicos que incluían ceremonias religiosas, es decir, prácticamente todos. No podían ejercer oficios que implicaran hacer imágenes de dioses, fabricar objetos de culto o servir en templos. Se marginaban de la vida normal de sus comunidades no por elección caprichosa, sino por mandato de conciencia. El filósofo pagano Celso, en su ataque al cristianismo escrito alrededor del año 178, capturó perfectamente la indignación romana ante esta actitud. Acusó a los cristianos de ser una raza nueva de hombres nacidos ayer, sin patria ni tradiciones, que despreciaban todo lo sagrado, que abandonaban las costumbres de sus padres para seguir doctrinas extranjeras. Para Celso, el exclusivismo cristiano no era solo error teológico, era arrogancia imperdonable, la pretensión de que ellos solos tenían la verdad mientras todas las demás naciones del mundo vivían en mentira. Los judíos también eran monoteístas,
Pero su exclusivismo era diferente. Estaba contenido dentro de límites étnicos y geográficos claros. Los judíos no intentaban convertir al mundo. Su Dios era, ante todo, el Dios de Israel. Un romano podía respetar el monoteísmo, vetar el aliento Eindas, judío como peculiaridad de un pueblo antiguo sin sentirse amenazado por él. No se esperaba que un romano se hiciera judío, ni los judíos lo promovían activamente. El cristianismo, en cambio, era universalista y misionero. No reconocía fronteras étnicas ni nacionales. Cualquiera podía ser cristiano, y los cristianos creían que todos debían serlo. El evangelio debía predicarse a todas las naciones, y la misión incluía no solo enseñar la verdad del Dios único, sino también denunciar la falsedad de todos los demás. Cada conversión al cristianismo era una sustracción del sistema religioso romano. Un ciudadano que dejaba de participar en los cultos que sostenían el orden cósmico y político del imperio. Vista desde esta perspectiva, la expansión cristiana no era simplemente el crecimiento de una secta más. Era una campaña de deslegitimación religiosa, un ataque sostenido contra los fundamentos espirituales del mundo romano. Cada cristiano que se negaba a sacrificar era un voto de desconfianza en los dioses. Cada comunidad cristiana que crecía era un territorio perdido para el sistema de reciprocidad divina que, según creían los romanos, mantenía al mundo funcionando. No es extraño que los romanos vieran a los cristianos como amenaza existencial. Desde su perspectiva, no estaban persiguiendo a inocentes por sus creencias privadas. Estaban defendiendo el orden cósmico contra quienes lo atacaban deliberadamente. Estaban protegiendo a sus ciudades de la ira de dioses abandonados. Estaban siendo, en su propia comprensión, los verdaderos defensores de la piedad contra los impíos. Los templos de Roma seguían llenándose de humo de sacrificios, pero en cada ciudad del imperio había ahora personas que miraban ese humo y veían no adoración sino engaño, no piedad sino idolatría, no protección divina sino trampa demoníaca. Y esa mirada, multiplicada por miles, estaba erosionando silenciosamente las certezas sobre las que el mundo romano se había construido. Se reunían de noche, en casas privadas, en catacumbas, en espacios cerrados donde ningún extraño podía observar. Hablaban de comer carne y beber sangre. Se llamaban hermanos y hermanas, aunque no compartían parentesco. Se besaban al saludarse. Para una sociedad romana acostumbrada a la religión pública, a los sacrificios ante multitudes, a los templos abiertos, estas prácticas secretas solo podían significar una cosa: tenían algo que ocultar. Y la imaginación romana, alimentada por el miedo y el desconocimiento, llenó ese vacío con horrores. Los rumores que circulaban sobre los cristianos en los primeros siglos habrían sido cómicos si no hubieran tenido consecuencias tan trágicas. Se decía que practicaban el incesto, llamándose hermanos y hermanas, mientras se unían carnalmente. Se afirmaba que comían niños, específicamente bebés recién nacidos, en sus banquetes rituales. Se murmuraba que adoraban la cabeza de un asno, o los genitales de sus sacerdotes, o cualquier otra cosa que la fantasía popular pudiera inventar. Estos rumores no surgieron de la nada. Fueron el resultado de información fragmentaria, mal comprendida, pasada de boca en boca y distorsionada en cada transmisión. Consideremos lo que un observador externo podría haber escuchado sobre las prácticas cristianas sin entender su contexto. La Eucaristía, el ritual central del cristianismo, involucraba comer pan, que se decía era el cuerpo de Cristo, y beber vino, que era su sangre. Para quien escuchara esto sin explicación teológica, sonaba literalmente a canibalismo. El ágape, o comida de amor fraternal, que acompañaba los servicios, donde los participantes se llamaban hermanos y hermanas y se saludaban con un beso santo, parecía confirmar sospechas de intimidad inapropiada. Y el secretismo que rodeaba estas reuniones, necesario para protegerse de la persecución, alimentaba la certeza de que ocultaban prácticas vergonzosas. El apologista cristiano, Minucio Félix, escribiendo alrededor del año 200, puso en boca de un personaje pagano llamado Cecilio una síntesis de estos rumores que merece citarse por su vivacidad. Se reconocen entre sí por marcas y señales secretas, y se aman unos a otros casi antes de conocerse. Entre ellos hay una especie de religión de lujuria, y se llaman indiscriminadamente hermanos y hermanas, para que la fornicación ordinaria, bajo la cobertura de un nombre sagrado, se convierta en incesto.
He escuchado que adoran la cabeza de un asno. Otros dicen que adoran los genitales de su sacerdote. Y respecto a la iniciación de nuevos miembros, la historia es tan detestable como conocida. Un infante cubierto de masa, para engañar al incauto, es colocado ante el neófito. El neófito, engañado por la cubierta de masa, piensa que sus golpes son inofensivos y así mata al infante con heridas ocultas e invisibles. La sangre del infante, oh maldad, es lamida ávidamente. Los miembros son distribuidos con entusiasmo. Y por esta víctima se comprometen. Con esta conciencia de crimen, se aseguran silencio mutuo. Esta descripción, por grotesca que sea, nos muestra exactamente qué imaginaban los romanos cuando pensaban en las reuniones cristianas. Y aunque los cristianos protestaban su inocencia, su secretismo hacía imposible refutar efectivamente las acusaciones. ¿Cómo demostrar que no comes niños si no permites que nadie observe tus ceremonias? El secretismo cristiano tenía razones prácticas evidentes. Las persecuciones, aunque intermitentes, eran reales, y reunirse abiertamente era invitar la denuncia y el arresto. La disciplina del arcano, la práctica de ocultar los misterios más sagrados de los no iniciados, tenía también raíces en la tradición judía y en los cultos mistéricos que los primeros cristianos conocían. Pero esta cautela necesaria tuvo consecuencias perversas. Confirmó a los ojos romanos que los cristianos tenían algo que esconder. Las catacumbas de Roma, esos laberintos subterráneos que hoy visitan millones de turistas, fueron originalmente cementerios cristianos excavados fuera de las murallas de la ciudad. Pero la tradición popular, tanto antigua como moderna, los imagina como lugares de reunión secreta durante las persecuciones. Aunque esta imagen es históricamente exagerada, captura algo verdadero sobre la naturaleza del cristianismo temprano. Era una fe de espacios interiores, de comunidad cerrada, de pertenencia que no era visible para el mundo exterior. Contrastemos esto con la religión romana. Los templos estaban abiertos a todos. Los sacrificios se realizaban en público, ante altares exteriores donde cualquiera podía observar. Las festividades religiosas eran celebraciones comunitarias donde participaba toda la ciudad. La religión romana era esencialmente performance público, demostración visible de piedad que todos podían verificar. No había misterios que ocultar porque no había nada que ocultar. Los cultos mistéricos, como los de Eleusis o Mitra, también tenían ceremonias secretas reservadas para iniciados. Pero estos cultos se habían establecido gradualmente, habían negociado su lugar en el panorama religioso romano y, sobre todo, no excluían la participación en los cultos públicos tradicionales. Un iniciado en los misterios de Mitra seguía sacrificando a Júpiter y honrando al emperador. El secreto de su iniciación era un añadido a la religión convencional, no un reemplazo de ella. Los cristianos, en cambio, presentaban su fe como exclusiva y total. No era un suplemento a la vida religiosa romana, era su completa sustitución. Y esta fe absolutista se practicaba en secreto, en reuniones nocturnas, en casas particulares, cuyas puertas se cerraban tras los participantes. Para el vecino romano que observaba estas idas y venidas misteriosas, que escuchaba rumores de rituales con sangre y carne, que sabía que estos cristianos rechazaban a los dioses de sus padres, la conclusión era inevitable. Estaban tramando algo malo. Los incendios, las plagas, las inundaciones que periódicamente azotaban las ciudades romanas encontraban explicación fácil en esta lógica. Los dioses estaban enojados porque había impíos entre nosotros. Los cristianos, con sus reuniones secretas y sus prácticas abominables, habían atraído la ira divina. El grito de «cristianos ad leones», que resonaba en los anfiteatros, no era solo sed de sangre, era, en la mente de quienes lo gritaban, un acto de purificación religiosa, de eliminación de la contaminación que estaba destruyendo la relación entre la comunidad y sus dioses protectores. Las sombras donde los cristianos se reunían para adorar a su Dios fueron también las sombras donde sus enemigos imaginaron los peores crímenes. El misterio generó monstruos, y esos monstruos, aunque imaginarios, tuvieron consecuencias muy reales para quienes fueron juzgados, torturados y ejecutados por delitos que nunca cometieron. El paterfamilias romano era el pilar de la civilización. Su autoridad sobre esposa, hijos y esclavos era absoluta, sagrada, incuestionable. El patronazgo
tejía la sociedad en redes de obligación y dependencia que garantizaban el orden. Y entonces llegaban los predicadores cristianos, diciendo que ante Dios no hay esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ni bárbaro ni griego. Para los oídos romanos, esto no era teología, era revolución. Una revolución silenciosa que amenazaba con deshacer los lazos que mantenían unida a la sociedad. La familia romana era una estructura de poder claramente definida. El paterfamilias, el padre de familia, poseía autoridad legal absoluta sobre todos los miembros de su hogar. Podía decidir si un recién nacido vivía o era expuesto para morir. Podía casar a sus hijos con quien eligiera. Podía vender a sus hijos en esclavitud en circunstancias extremas. Teóricamente podía incluso ejecutarlos, aunque esta prerrogativa raramente se ejercía en épocas históricas. La esposa, aunque respetada socialmente, estaba legalmente bajo su tutela. Los esclavos eran propiedad, sin derechos propios, sujetos enteramente a su voluntad. Esta estructura no era vista como opresiva por los romanos, era el orden natural de las cosas, la manera en que el cosmos mismo estaba organizado. Así como Júpiter gobernaba sobre los demás dioses, así como el emperador gobernaba sobre los ciudadanos, así el paterfamilias gobernaba sobre su hogar. Cuestionar cualquiera de estas jerarquías era cuestionar todas. La cadena de autoridad era un todo integrado, donde cada eslabón sostenía a los demás. El cristianismo introducía una lógica completamente diferente. El bautismo, el rito de entrada a la comunidad, creaba una nueva familia que competía con la biológica. Los cristianos se llamaban hermanos y hermanas no como metáfora, sino como declaración de parentesco espiritual que, en última instancia, importaba más que los lazos de sangre. Jesús mismo había declarado, según los evangelios, que quien amaba a padre o madre más que a él no era digno de él. La familia natural quedaba subordinada a la familia de la fe. Las implicaciones prácticas eran explosivas. Una esposa cristiana casada con un marido pagano enfrentaba conflictos constantes. ¿Debía participar en los ritos domésticos que su esposo presidía? ¿Debía comer la carne sacrificada a los dioses del hogar? ¿Debía criar a sus hijos en la fe de su padre o en la suya propia? El consejo de los líderes cristianos variaba, pero la tensión era inevitable. Tertuliano, el teólogo africano del siglo II, describió vívidamente estas dificultades. La esposa cristiana que debe escabullirse a sus reuniones nocturnas mientras su marido la espera en el baño, que debe visitar a los hermanos enfermos en los barrios más pobres, que debe besar las cadenas de los mártires prisioneros. Cada uno de estos actos de piedad cristiana era una afrenta a la autoridad marital romana. Peor aún, el cristianismo atraía desproporcionadamente a quienes estaban en los escalones inferiores de la jerarquía. Mujeres, esclavos, pobres. Estos eran los que más frecuentemente se convertían, según el testimonio, tanto de cristianos como de sus críticos. Celso se burló del cristianismo como una religión de cardadores de lana, zapateros y lavanderos, las personas más iletradas y vulgares, que predicaba específicamente a niños, mujeres y esclavos, en lugar de a hombres libres y educados. Esta burla contenía verdad. El mensaje cristiano de igualdad ante Dios resonaba más entre quienes tenían menos que perder en el orden existente. Cuando un esclavo cristiano miraba a su amo pagano, ¿qué veía? Según la teología que se le enseñaba, veía a alguien que no era su superior espiritual, que de hecho estaba en peligro de condenación eterna, mientras él, el esclavo, tenía asegurada la salvación. Esta inversión mental no necesariamente producía rebelión abierta, pero erosionaba las certezas sobre las que se basaba la institución de la esclavitud. Un esclavo que interiormente no se considera inferior es un esclavo diferente, aunque externamente obedezca. Las cartas de Pablo, el apóstol que más hizo por difundir el cristianismo en el mundo romano, reflejan esta tensión. Por un lado, Pablo aconsejaba a los esclavos que obedecieran a sus amos y a las esposas que se sometieran a sus maridos, consciente de que la rebelión abierta solo traería persecución. Por otro lado, declaraba que en Cristo no hay esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, sentando las bases ideológicas para cuestionar todas estas distinciones. Los cristianos posteriores heredaron esta ambigüedad, aceptación práctica del orden social, combinada con principios que los socavaban desde dentro. El patronazgo
El sistema de relaciones personales que estructuraba la sociedad romana también se veía amenazado. En el sistema tradicional, un patrón rico proporcionaba protección y beneficios a sus clientes. A cambio, los clientes le debían lealtad, votos, servicios. Estas relaciones cruzaban líneas de clase y creaban obligaciones que duraban generaciones. Un romano sabía quién era su patrón y quiénes eran sus clientes. Estas relaciones definían su lugar en el mundo. La comunidad cristiana ofrecía un sistema alternativo. Los pobres de la Iglesia recibían caridad no de un patrón individual, sino del fondo común administrado por los obispos. Los enfermos eran visitados, los prisioneros alimentados, los muertos enterrados, todo por la comunidad de creyentes. Un cristiano pobre ya no dependía de la generosidad caprichosa de un patrón pagano. Tenía una red de apoyo que lo sostenía, independientemente de sus conexiones personales. Esta independencia económica era también independencia política y social. Los romanos observaban con creciente alarma cómo las conversiones al cristianismo alteraban las dinámicas familiares y sociales que conocían. Una esposa que desafiaba a su marido en nombre de su Dios. Un esclavo que internamente se consideraba igual a su amo. Un pobre que rechazaba la caridad del patrón tradicional para aceptar la de la Iglesia. Individualmente, cada caso era una molestia. Colectivamente, eran síntomas de una enfermedad que amenazaba con disolver los lazos que mantenían unida a la sociedad romana. El hogar romano, ese microcosmos donde se reflejaba el orden del imperio, estaba siendo infiltrado por ideas que lo ponían todo patas arriba. Y lo más perturbador era que quienes traían estas ideas no venían con espadas ni proclamas revolucionarias. Venían con el simple mensaje de que ante Dios todos eran iguales. El Tíber se desbordaba, la peste azotaba las provincias orientales, los partos derrotaban a las legiones en la frontera. ¿Por qué? Porque los dioses estaban enojados. ¿Y por qué estaban enojados? Porque había personas en el imperio que se negaban a honrarlos, que rechazaban participar en los sacrificios públicos, que con su impiedad atraían la ira divina sobre todos. Los cristianos no solo se condenaban a sí mismos, condenaban a sus vecinos, a sus ciudades, al imperio entero. O al menos, eso creían millones de romanos. El sistema religioso romano funcionaba como un contrato. Los humanos ofrecían a los dioses sacrificios, oraciones, festividades y templos. A cambio, los dioses protegían a la comunidad, bendecían las cosechas, otorgaban victoria en batalla, mantenían alejadas las plagas y los desastres. Este contrato, conocido como do ut des, doy para que des, era la base de toda la relación entre lo divino y lo humano en el mundo romano. Cuando las cosas iban mal, la explicación era obvia. Alguien había roto el contrato, alguien no había cumplido su parte, y los dioses respondían retirando su protección o, peor aún, castigando activamente a la comunidad negligente. Los sacerdotes romanos, los augures y los pontífices tenían como función principal identificar qué había salido mal en la relación con los dioses y prescribir remedios, sacrificios expiatorios, purificaciones rituales, reparación de templos descuidados. En este marco conceptual, la existencia de personas que sistemáticamente rechazaban todo el sistema de culto era intolerable. Los cristianos no simplemente ignoraban a los dioses, los insultaban declarándolos inexistentes o demoníacos. No simplemente se abstenían de sacrificar, condenaban a quienes lo hacían como idólatras destinados al infierno. Su presencia en la comunidad era, desde la perspectiva romana, una herida abierta en el contrato con los dioses, una provocación constante que invitaba el castigo divino. Tertuliano, con su característica mordacidad, resumió esta actitud pagana. Si el Tíber sube hasta las murallas, si el Nilo no sube hasta los campos, si el cielo no se mueve o la tierra sí, si hay hambre, si hay plaga, inmediatamente se grita: «Los cristianos a los néndoles y entorcer, ¡leones!». Esta frase captura perfectamente la lógica romana. Cualquier desastre podía atribuirse a la impiedad cristiana, y los cristianos servían como chivos expiatorios universales para todas las desgracias que afligían al imperio. Los grandes desastres del período proporcionaron ocasiones repetidas para esta dinámica. La peste antonina, que devastó el imperio entre los años 165 y 180, mató quizás a 5 millones de personas. Las explicaciones médicas eran primitivas.
Las explicaciones religiosas, inevitables. ¿Por qué los dioses permitían este horror? Porque los impíos habían atraído su ira. Las persecuciones locales de cristianos se intensificaron durante la plaga, como intentos desesperados de apaciguar a los dioses mediante la eliminación de quienes los ofendían. La peste de Cipriano, entre los años 249 y 262, fue quizás aún peor, matando hasta 5.000 personas diarias solo en Roma, en su punto álgido. El obispo Cipriano de Cartago, que da nombre a la epidemia, escribió sobre el pánico y la desesperación que reinaban. También escribió sobre cómo los paganos culpaban a los cristianos por el desastre, exigiendo que sacrificaran a los dioses para aplacar su ira. La persecución bajo el emperador Decio, que comenzó en el año 250, coincidió exactamente con los peores años de la plaga. No era solo en tiempos de catástrofe cuando la negativa cristiana a sacrificar generaba hostilidad. Los festivales religiosos romanos eran celebraciones comunitarias donde participaba toda la ciudad. Procesiones, banquetes públicos, juegos en honor de los dioses. Estas ocasiones reforzaban los lazos sociales y afirmaban la identidad colectiva. Quienes no participaban se excluían de la comunidad, se declaraban extraños, ajenos al nosotros que la celebración definía. Los cristianos, que no podían participar en estos festivales sin comprometer su fe, se convertían en presencias incómodas durante las celebraciones. Mientras todos los demás festejaban, ellos permanecían apartados, silenciosos, ausentes de las procesiones y los banquetes. Esta ausencia era notada, comentada, resentida. ¿Por qué no se alegraban con los demás? ¿Por qué no honraban a los dioses que protegían a todos? ¿Qué clase de vecinos eran estos, que rechazaban compartir las celebraciones de la comunidad? El comerciante que vendía carne de sacrificio, el artesano que fabricaba estatuillas de dioses, el tabernero que servía en los banquetes de los colegios religiosos. Todos estos encontraban en los cristianos una amenaza económica además de religiosa. La expansión del cristianismo significaba menos clientes para sus productos y servicios. Las tensiones económicas se sumaban a las religiosas, creando una mezcla volátil de resentimiento y miedo. Los magistrados romanos, que debían mantener el orden público, tenían razones pragmáticas para preocuparse. Una comunidad dividida entre quienes sacrificaban y quienes no era una comunidad en tensión. Los disturbios anticristianos que estallaban periódicamente eran problemas de orden público que debían manejar. La solución más sencilla era eliminar la fuente de la tensión, obligar a los cristianos a conformarse o castigarlos por su obstinación. Los edictos de persecución, cuando llegaban, frecuentemente tenían este carácter, no tanto ejecuciones masivas como órdenes de sacrificar que los cristianos debían obedecer bajo pena de castigo. El emperador Decio, en el año 250, ordenó que todos los habitantes del imperio ofrecieran sacrificios a los dioses y obtuvieran certificados que probaran su cumplimiento. No era una orden específicamente anticristiana, era una orden general de demostración de piedad. Pero sus efectos sobre los cristianos fueron devastadores, ya que debían elegir entre apostatar o enfrentar la persecución. El silencio de los cristianos ante los altares paganos resonaba más fuerte que cualquier proclama. Era un rechazo visible, constante, irritante, de todo lo que los romanos consideraban sagrado y necesario. Y ese silencio, en la mente de millones, traía desastres sobre todos, desde Antioquía hasta Roma, desde Alejandría hasta Cartago, desde Éfeso hasta Lión. Comunidades de creyentes se comunicaban, se enviaban mensajeros, compartían textos, se apoyaban mutuamente, no respondían a ningún gobernador provincial, no reconocían las divisiones administrativas del imperio, tenían su propia jerarquía de obispos y diáconos que atravesaba todas las fronteras. Para el poder romano, acostumbrado a controlar todo movimiento organizado, esto tenía un nombre muy claro: amenaza. La expansión del cristianismo en sus primeros 3 siglos fue uno de los fenómenos sociales más notables del mundo antiguo. De un grupo de quizás unos pocos cientos de seguidores en Jerusalén, tras la muerte de Jesús, el movimiento creció, hasta alcanzar, según estimaciones modernas, entre 5 y 6 millones de adherentes hacia el año 300, aproximadamente un 10% de la población total del imperio. Este crecimiento ocurrió a pesar de la oposición oficial, la persecución periódica y la hostilidad social generalizada, o quizás, en parte, gracias a ella.
Los canales de esta expansión fueron las redes comerciales y de comunicación del Imperio Romano, las mismas carreteras que permitían a las legiones marchar de frontera a frontera, permitían a los misioneros cristianos viajar de ciudad en ciudad. Los mismos puertos que conectaban el Mediterráneo en una zona de comercio integrado facilitaban el intercambio de textos sagrados, cartas apostólicas y predicadores itinerantes. El imperio, sin saberlo ni quererlo, proporcionaba la infraestructura para la propagación de la fe que eventualmente lo transformaría. Las comunidades cristianas mantenían contacto regular entre sí. Las cartas de Pablo a las iglesias de Corinto, Roma, Galacia y otras ciudades son solo los ejemplos más famosos de una correspondencia que continuó durante siglos. Los obispos se escribían para discutir cuestiones doctrinales, resolver disputas, advertirse mutuamente sobre herejes y compartir noticias de persecuciones. Los concilios, reuniones de obispos de múltiples ciudades para decidir cuestiones de importancia general, comenzaron a celebrarse ya en el siglo II. Esta organización transfronteriza no tenía precedentes en el mundo romano. Los cultos tradicionales eran locales. Cada ciudad tenía sus propios dioses, sus propios templos, sus propios sacerdotes. Incluso los cultos mistéricos, aunque tenían centros de iniciación famosos como Eleusis, no constituían organizaciones jerárquicas que coordinaran actividades a través de múltiples provincias. El judaísmo de la diáspora mantenía vínculos con Jerusalén y compartía textos sagrados, pero no tenía una estructura de autoridad que abarcara todas las comunidades dispersas. El cristianismo, en cambio, desarrolló desde muy temprano una conciencia de ser una entidad única, una eclesia o asamblea que era simultáneamente local y universal. Cada comunidad era la iglesia en su lugar, pero todas juntas formaban la iglesia en el mundo. Los obispos de las grandes ciudades, Roma, Alejandría, Antioquía, ejercían influencia más allá de sus propios territorios. Las decisiones tomadas en un concilio afectaban a creyentes en todo el Mediterráneo. Para los administradores romanos, acostumbrados a pensar en términos de provincias y jurisdicciones claras, esta estructura era difícil de comprender y más difícil de controlar. ¿Quién estaba a cargo de los cristianos? ¿A quién había que arrestar para desarticular la organización? ¿Cómo se podía supervisar un movimiento que no respetaba fronteras administrativas? Las herramientas habituales del control imperial, que funcionaban contra rebeliones localizadas o conspiraciones limitadas, eran ineficaces contra una red que se extendía por todo el mundo conocido. La sospecha de conspiración era inevitable. Los romanos estaban familiarizados con organizaciones secretas que amenazaban el Estado, los seguidores de Catilina, los partidarios de generales ambiciosos, las redes de espionaje de enemigos extranjeros. Cuando veían una organización que operaba en múltiples ciudades, que tenía su propia jerarquía de líderes, que se comunicaba mediante mensajeros que viajaban constantemente, que rechazaba la autoridad del Estado en cuestiones religiosas, solo podían concluir que se trataba de algo similar, una conspiración que debía ser desenmascarada y destruida. Los interrogatorios de cristianos frecuentemente incluían preguntas sobre la organización. ¿Quién era su líder? ¿Dónde se reunían? ¿Cuántos eran? ¿Quiénes más estaban involucrados? Estas preguntas revelaban la preocupación central de los magistrados, entender la estructura de lo que percibían como una amenaza organizada. Los cristianos, para proteger a sus hermanos, frecuentemente se negaban a responder, lo cual solo confirmaba la sospecha de que ocultaban algo. La correspondencia entre Plinio y Trajano, que examinaremos en detalle más adelante, ilustra perfectamente esta preocupación. Plinio no solo preguntaba qué hacer con los cristianos que se negaban a sacrificar, preguntaba sobre la naturaleza de sus reuniones, sobre si constituían asociaciones ilegales, sobre el alcance de su organización. El emperador Trajano, en su respuesta, prohibió explícitamente las hetaeriae, las asociaciones no autorizadas, en la provincia de Plinio. La conexión entre cristianismo y asociación ilícita estaba clara en la mente imperial. Los colegios funerarios, las asociaciones de comerciantes, los clubes de vecinos, todas estas organizaciones romanas requerían autorización oficial y estaban sujetas a supervisión. Los cristianos, que no habían solicitado ni obtenido tal autorización, operaban fuera del marco legal. Sus reuniones eran, técnicamente, asambleas ilegales. Su organización era, técnicamente, una asociación no autorizada.
Aunque muchos magistrados preferían ignorar estos tecnicismos mientras los cristianos no causaran problemas evidentes, las bases legales para la persecución siempre estaban disponibles. El crecimiento continuo del movimiento hacía cada vez más difícil ignorarlo. Una secta pequeña y marginal podía tolerarse como curiosidad molesta. Pero cuando esa secta comenzaba a contar sus adherentes en cientos de miles, cuando sus comunidades se encontraban en cada ciudad importante del imperio, cuando su influencia comenzaba a penetrar incluso en las clases altas y en el propio palacio imperial, la tolerancia se convertía en negligencia peligrosa. Las redes cristianas, tejidas pacientemente durante generaciones, habían creado algo que el imperio no había visto antes, una organización paralela que existía dentro de sus fronteras pero no respondía a su autoridad, una nación dentro de la nación, una lealtad que competía con la lealtad a Roma. Y esa competencia, percibida como amenaza existencial, eventualmente provocaría las persecuciones más sistemáticas que el cristianismo había conocido. En julio del año 64, Roma ardió durante 6 días. De las 14 regiones de la ciudad, solo 4 quedaron intactas. 3 fueron reducidas completamente a cenizas. 7 quedaron con edificios medio destruidos, esqueletos ennegrecidos que se recortaban contra un cielo oscurecido por el humo. El pueblo murmuraba que Nerón había ordenado el incendio para reconstruir la ciudad a su gusto, que había cantado mientras las llamas consumían los hogares de sus súbditos. El emperador necesitaba desviar las sospechas, necesitaba un culpable, y lo encontró en una secta despreciada, mal comprendida, perfecta para el papel de chivo expiatorio. El gran incendio de Roma comenzó la noche del 18 al 19 de julio, en las tiendas cercanas al Circo Máximo. Las llamas, alimentadas por aceites y materiales inflamables almacenados en los comercios, se extendieron rápidamente por los estrechos callejones de la ciudad. Las ínsulas, esos edificios de apartamentos de múltiples pisos donde vivía la mayoría de la población, ardían como antorchas. El viento dispersaba las brasas, iniciando nuevos focos de fuego antes de que los anteriores pudieran controlarse. Nerón, según el historiador Tácito, se encontraba en Ancio cuando comenzó el incendio y regresó apresuradamente a Roma para organizar la respuesta. Abrió sus propios jardines para refugiar a los desplazados, hizo traer provisiones de las ciudades vecinas, redujo el precio del grano. Estas medidas, que en circunstancias normales habrían sido elogiadas, no bastaron para acallar los rumores. La gente necesitaba a alguien a quien culpar, y muchos señalaban al propio emperador. Los rumores sobre la responsabilidad de Nerón probablemente eran falsos. El incendio destruyó parte de su propio palacio, y no había evidencia de que se beneficiara del desastre. Pero Nerón era impopular entre la aristocracia que escribía la historia, y los rumores adquirieron vida propia. Se decía que había contemplado las llamas desde una torre cantando sobre la destrucción de Troya, comparando Roma en llamas con la ciudad de Príamo. Esta imagen, probablemente inventada por sus enemigos, se convirtió en el símbolo eterno de su supuesta crueldad. Ante la persistencia de los rumores, Nerón buscó culpables alternativos. Tácito, escribiendo décadas después, nos cuenta lo que ocurrió. Para acabar con los rumores, Nerón presentó como culpables y sometió a los más rebuscados tormentos a aquellos que el vulgo llamaba cristianos, aborrecidos por sus ignominias. El autor de este nombre, Cristo, había sido ejecutado en el reinado de Tiberio por el procurador Poncio Pilato, pero la execrable superstición, reprimida de momento, irrumpía de nuevo no solo por Judea, origen de aquel mal, sino también por la ciudad, donde confluyen y celebran todas las atrocidades y vergüenzas. Este pasaje de Tácito es extraordinario por varias razones. Primero, es una de las pocas referencias al cristianismo en fuentes paganas del primer siglo. Segundo, revela la actitud de las élites romanas hacia los cristianos, una secta execrable, asociada con atrocidades y vergüenzas, originaria de Judea, pero que había infectado la propia Roma. Tercero, y más importante para nuestra historia, muestra cómo los cristianos sirvieron como chivos expiatorios perfectos para el desastre. Los cristianos fueron arrestados en gran número. Según Tácito, primero se detuvo a quienes confesaban ser cristianos, y luego, basándose en sus testimonios, una ingente multitud fue condenada, no tanto por el crimen del incendio, cuanto por su odio al género humano.
Esta última frase, odium humani, generis, es crucial. Revela que los cristianos no fueron castigados solo como incendiarios, sino como enemigos de la humanidad en sí, gente cuya existencia era un crimen independiente de cualquier acto específico. Los castigos fueron diseñados para el espectáculo. Algunos fueron cubiertos con pieles de animales y despedazados por perros. Otros fueron crucificados. Otros más fueron convertidos en antorchas humanas, recubiertos de brea y encendidos para iluminar los jardines de Nerón durante las noches. Estas ejecuciones, que combinaban la crueldad con el entretenimiento público, se realizaron en el Circo del Vaticano, en los mismos terrenos donde siglos después se construiría la Basílica de San Pedro. La tradición cristiana sitúa la muerte de los apóstoles Pedro y Pablo en este periodo de persecución neroniana, aunque los detalles varían según las fuentes. Pedro habría sido crucificado cabeza abajo, según su propio deseo de no morir igual que su maestro. Pablo, como ciudadano romano, habría sido decapitado, una muerte más rápida y honorable. Estos martirios apostólicos, ocurridos en Roma bajo Nerón, establecieron la ciudad como centro sagrado del cristianismo occidental, una ironía histórica considerando que Roma había sido la sede de sus perseguidores. La persecución de Nerón fue brutal pero breve, limitada principalmente a Roma y sus alrededores. No constituyó una política sistemática del Estado romano, sino una respuesta a una crisis específica por parte de un emperador específico. Cuando Nerón cayó del poder en el año 68, la persecución oficial cesó. Pero algo había cambiado permanentemente. Los cristianos habían sido identificados públicamente como enemigos potenciales. Habían sido asociados, aunque falsamente, con criminalidad de la peor especie. El precedente de utilizarlos como chivos expiatorios había sido establecido. La palabra cristiano se había convertido en sinónimo de sospechoso en la mente popular romana. Tácito, escribiendo décadas después, no expresó simpatía por las víctimas. Aunque reconoció que los cristianos eran inocentes del incendio, declaró que merecían los castigos más extremos por su superstición y su odio a la humanidad. Esta actitud, compartida por la mayoría de la élite romana, garantizaba que los cristianos permanecerían en una posición precaria durante los siglos siguientes. No eran perseguidos constantemente, pero tampoco estaban seguros. El martillo podía caer en cualquier momento, y la mano que lo sostenía podía ser la de cualquier emperador, cualquier gobernador, cualquier turba enfurecida que necesitara a alguien a quien culpar. La noche que ardió Roma iluminó, con luz terrible, la posición de los cristianos en el imperio. Eran tolerados mientras nadie prestara atención. Pero cuando la atención se dirigía hacia ellos, cuando se necesitaba un enemigo, cuando el pueblo clamaba por sangre, los cristianos estaban siempre disponibles, siempre sospechosos, siempre vulnerables, siempre a un desastre de distancia de la muerte. El gobernador Plinio el Joven tenía un problema. En su provincia de Bitinia, en el norte de la actual Turquía, había demasiados cristianos, y no sabía qué hacer con ellos. Era el año 112 aproximadamente, casi 50 años después de la persecución de Nerón. Plinio era un administrador competente, un hombre de letras, amigo personal del emperador Trajano, y estaba genuinamente confundido sobre cómo manejar esta secta que se había extendido por su territorio. Su carta al emperador es uno de los documentos más valiosos que tenemos sobre la situación de los cristianos en el Imperio Romano. Plinio describe su procedimiento. Cuando alguien era denunciado como cristiano, lo interrogaba. Si la persona confesaba, le preguntaba 2 veces más, amenazándola con el castigo. Si persistía en su confesión, la ejecutaba. Pues no dudé, escribe Plinio, que cualquiera, que fuese la naturaleza de lo que confesaban, su pertinacia y obstinación inflexible debían ser castigadas. Observemos la lógica. Plinio no sabía exactamente qué crimen cometían los cristianos, pero estaba seguro de que su pertinacia, su terquedad en mantener su fe ante las amenazas, era en sí misma punible. El delito no era la creencia, sino la obstinación, no el pensamiento, sino la negativa a retractarse. Plinio también describe lo que había aprendido sobre las prácticas cristianas, información obtenida mediante interrogatorios e incluso tortura de 2 esclavas que servían como diaconisas. Los cristianos, según esta investigación,
Se reunían antes del amanecer para cantar himnos a Cristo como a un Dios. Se comprometían mediante juramento no a cometer crímenes, sino a abstenerse de robo, adulterio y ruptura de promesas. Luego se separaban y volvían a reunirse para compartir una comida ordinaria e inocente. Esta descripción desmiente los rumores de canibalismo y orgías que circulaban sobre los cristianos. Plinio encontró gente que cantaba himnos y compartía comida, no monstruos que devoraban infantes. Y sin embargo continuó ejecutándolos. La inocencia de sus prácticas no cambiaba su pertinacia ni su negativa a sacrificar a los dioses romanos. Las preguntas de Plinio a Trajano revelan la confusión legal que rodeaba al cristianismo. ¿Debía castigarse el nombre mismo de cristiano independientemente de los crímenes asociados? ¿O solo debían castigarse los crímenes si se probaban? ¿Debía buscarse activamente a los cristianos o solo castigarlos cuando eran denunciados? ¿Debía perdonarse a quienes se retractaban o su antigua pertenencia a la secta los condenaba para siempre? ¿Debía hacerse distinción por edad, tratando a los jóvenes con más indulgencia que a los adultos? Trajano respondió con brevedad característica. Su rescripto, que estableció la política oficial durante más de un siglo, contenía directivas claras pero paradójicas. Los cristianos no debían ser buscados activamente. Conquirendi non sunt, escribió el emperador. Pero si eran denunciados y convictos, debían ser castigados. Las denuncias anónimas no debían aceptarse, pues esto es de pésimo ejemplo e indigno de nuestro tiempo. Y quienes negaran ser cristianos y lo probaran invocando a nuestros dioses, debían ser perdonados, sin importar las sospechas sobre su pasado. Esta política era, como han notado muchos historiadores, completamente ilógica. Si los cristianos eran criminales peligrosos que merecían la muerte, ¿por qué no buscarlos activamente? Si no eran tan peligrosos, ¿por qué ejecutar a quienes eran denunciados? La respuesta de Trajano creaba una situación donde ser cristiano era ilegal, pero no ser perseguido por ello, donde la pertenencia a la secta merecía la muerte, pero arrepentirse borraba toda culpa, donde el Estado no los cazaba, pero tampoco los protegía. Tertuliano, el apologista cristiano, se burló de esta inconsistencia con agudeza. «Oh sentencia necesariamente confusa, niega que deban ser buscados como inocentes y manda que sean castigados como culpables. Perdona y ensaña, disimula y advierte. ¿Por qué te censuras a ti mismo? Si condenas, ¿por qué no investigas? Si no investigas, ¿por qué no absuelves?» La crítica de Tertuliano era lógicamente impecable, pero políticamente ingenua. La política de Trajano no pretendía ser consistente, pretendía ser práctica. El imperio no quería gastar recursos persiguiendo a una secta que, aunque molesta, no representaba amenaza militar inmediata. Pero tampoco quería legitimar una religión que rechazaba a los dioses tradicionales y al culto imperial. La solución era un compromiso: ignorar a los cristianos mientras no causaran problemas, pero castigarlos duramente cuando llegaban a la atención de las autoridades. Esta política tenía consecuencias perversas. Convertía a los cristianos en rehenes de sus vecinos. Cualquiera que tuviera una disputa personal con un cristiano, cualquier deudor que quisiera librarse de su acreedor, cualquier heredero impaciente, podía denunciar a su enemigo como cristiano y verlo ejecutado. Las persecuciones locales dependían menos de la política imperial que de las dinámicas sociales locales, la hostilidad de la comunidad, la actitud del gobernador, la presencia de acusadores motivados. El resultado fue una persecución intermitente, impredecible, que mantenía a los cristianos en estado de temor constante sin destruir realmente su movimiento. Los períodos de paz podían durar años o décadas, permitiendo que las comunidades crecieran y se fortalecieran. Luego, sin previo aviso, las denuncias comenzaban, los arrestos se sucedían y los mártires morían en las arenas. Después todo volvía a la calma. Hasta la próxima vez. Los mártires de este período se convirtieron en héroes de la fe. Sus actas, narraciones de sus juicios y ejecuciones, circulaban entre las comunidades cristianas como literatura inspiradora. Los aniversarios de sus muertes se celebraban como festividades religiosas. Sus tumbas se convirtieron en lugares de peregrinación. El martirio, lejos de desalentar las conversiones, las estimulaba. «La sangre de los mártires es semilla de cristianos», escribió Tertuliano, y tenía razón.
La política de Trajano, diseñada para contener al cristianismo sin el gasto de una persecución sistemática, terminó fortaleciéndolo. Los largos periodos de paz permitían el crecimiento. Los episodios de persecución creaban mártires que inspiraban a nuevas generaciones. El imperio había encontrado la peor combinación posible: suficiente persecución para generar héroes, insuficiente para eliminar la amenaza. Esta paradoja continuaría durante más de 200 años, hasta que emperadores posteriores intentaran soluciones más radicales, y finalmente un emperador decidiera que si no podía derrotar al cristianismo, quizás debería unirse a él. 300 años después de las primeras persecuciones, un emperador levantó la espada en la que había mandado grabar un símbolo cristiano. 300 años después de que los cristianos fueran arrojados a las fieras, un concilio de obispos definía la doctrina oficial del imperio. La fe que Roma había intentado erradicar se había convertido en el cemento que uniría lo que quedaba del mundo romano. El perseguido se había convertido en el poder. El ciclo se había cerrado de la manera más improbable imaginable. La gran persecución, la última y más sistemática del paganismo romano contra el cristianismo, comenzó en el año 303 bajo los emperadores Diocleciano y Galerio. A diferencia de las persecuciones anteriores, esta no fue respuesta a una crisis específica ni limitada a ciertas provincias. Fue un intento deliberado de erradicar el cristianismo del imperio mediante destrucción sistemática de iglesias, quema de escrituras sagradas, degradación legal de los cristianos y ejecución de quienes se negaran a sacrificar. La persecución diocleciana fue brutal. Las fuentes cristianas hablan de iglesias arrasadas, de Biblias quemadas en plazas públicas, de cristianos torturados con refinamiento cruel. En Nicomedia, la capital oriental, la iglesia principal fue demolida en un solo día. En Egipto, los mártires se contaban por decenas. En África del Norte, la presión para entregar las escrituras dividió a la comunidad cristiana durante generaciones. Y sin embargo fracasó. Para el año 311, 8 años después del inicio de la persecución, el propio Galerio, desde su lecho de muerte, emitió un edicto de tolerancia. El edicto admitía implícitamente la derrota. La persecución no había funcionado, los cristianos persistían, y el imperio necesitaba su buena voluntad. Galerio incluso pidió a los cristianos que rezaran por su salud y por el bienestar del Estado. Un año después, en octubre del 312, Constantino marchaba hacia Roma para enfrentar a su rival Magencio. La noche antes de la batalla del puente Milvio, según la tradición, tuvo una visión. Una cruz de luz en el cielo con las palabras «In hoc signo vinces», con este signo vencerás. Constantino ordenó a sus soldados pintar el monograma de Cristo en sus escudos. Al día siguiente, derrotó a Magencio y se convirtió en señor de Occidente. ¿Fue la conversión de Constantino genuina o calculada? Los historiadores han debatido esta cuestión durante siglos. Lo que es innegable son sus consecuencias. En febrero del 313, Constantino y su coemperador Licinio emitieron el Edicto de Milán, que garantizaba libertad religiosa completa a los cristianos y ordenaba la devolución de propiedades confiscadas. Por primera vez en la historia, ser cristiano era completamente legal en el Imperio Romano. Pero Constantino no se detuvo en la tolerancia. Favoreció activamente al cristianismo con donaciones, construcciones de iglesias y nombramientos de cristianos en puestos de poder. Convocó el Concilio de Nicea en el año 325 para resolver disputas doctrinales, presidiendo él mismo las sesiones aunque no estaba bautizado. La Basílica de San Pedro en Roma, la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, la primera Hagia Sofía en Constantinopla. Todas fueron iniciativas constantinianas. El emperador que una generación antes habría ejecutado a los obispos ahora los consultaba. El símbolo que una generación antes marcaba a las víctimas para el martirio ahora decoraba los estandartes imperiales. El cambio fue tan rápido, tan completo, que muchos contemporáneos apenas podían creerlo. Para finales del siglo IV, el proceso se había completado. El emperador Teodosio, en el año 380, declaró al cristianismo niceno la religión oficial del imperio. En el 391, prohibió los sacrificios paganos. En 1900, el 392, cerró los templos. Los roles se habían invertido absolutamente.
Ahora eran los paganos quienes enfrentaban persecución, quienes debían practicar sus ritos en secreto, quienes eran denunciados por sus vecinos. ¿Cómo explicar esta transformación? Los factores fueron múltiples. El cristianismo había crecido hasta representar quizás un tercio de la población del imperio, demasiado para ser ignorado o suprimido. Su organización jerárquica ofrecía una estructura que podía colaborar con el Estado de maneras que los cultos tradicionales, fragmentados y locales, no podían igualar. Su monoteísmo proporcionaba un fundamento ideológico para el poder imperial absoluto que los emperadores encontraban atractivo. Pero también hubo algo más intangible. El paganismo romano estaba agotado. Los viejos dioses ya no inspiraban fe genuina entre las élites educadas, y los cultos mistéricos que habían llenado el vacío espiritual no podían proporcionar la cohesión social que el imperio necesitaba. El cristianismo ofrecía respuestas a preguntas que el paganismo no podía contestar: el significado del sufrimiento, la esperanza de salvación personal, la promesa de vida después de la muerte. En un imperio azotado por guerras civiles, invasiones bárbaras y colapso económico, estas respuestas encontraron audiencia receptiva. La iglesia que emergió de las catacumbas para ocupar los palacios ya no era la misma que había entrado. El poder la transformó, como transforma a todo lo que toca. Los obispos se convirtieron en figuras políticas. Los concilios, en campos de batalla por influencia imperial. Las disputas teológicas, en cuestiones de Estado. La pureza de la iglesia perseguida cedió paso a la complejidad de la iglesia establecida. Los mártires que habían muerto negándose a quemar incienso ante el emperador habrían tenido sentimientos encontrados al ver a sus sucesores espirituales cenando con emperadores, dirigiendo la política religiosa del Estado, persiguiendo a los paganos con los mismos métodos que antes se habían usado contra ellos. El ciclo se había completado, pero no de la manera que nadie habría predicho. En las ruinas de los templos paganos se levantaban iglesias. En los espacios donde los mártires habían muerto, se celebraban liturgias victoriosas. El mundo antiguo había terminado, y algo nuevo había comenzado. Y todo había empezado con un pequeño grupo de seguidores de un predicador judío crucificado, que se negaron a quemar un puñado de incienso. Hemos recorrido 3 siglos de historia, desde las callejuelas de Roma, donde los primeros cristianos se reunían en secreto, hasta los concilios imperiales, donde los obispos definían la fe del mundo. Hemos visto cómo una secta despreciada se convirtió en religión oficial, cómo los perseguidos se transformaron en poder, cómo el imperio que intentó erradicar al cristianismo terminó siendo moldeado por él. La historia que hemos contado no tiene héroes simples ni villanos claros. Los romanos que persiguieron a los cristianos no eran monstruos sin razón, actuaban según la lógica de su cultura, defendiendo lo que creían necesario para el bienestar de su comunidad. Los cristianos que murieron como mártires no eran santos perfectos. Eran personas ordinarias atrapadas entre su fe y un sistema que no podía comprenderla. Y los cristianos que finalmente triunfaron no fueron siempre dignos herederos de quienes habían sufrido antes. Lo que permanece, más allá de los detalles de batallas y edictos, es algo más profundo. La capacidad de una idea para sobrevivir a la persecución, para crecer en las sombras, para transformar eventualmente el mundo que intentó destruirla. Los granos de incienso que los cristianos se negaron a quemar pesaron más que todos los ejércitos del imperio. La terquedad que los magistrados romanos no podían comprender resultó ser más fuerte que sus espadas. Hoy las ruinas de 1905, los templos romanos son atracciones turísticas, mientras que las iglesias que los reemplazaron siguen llenas de fieles. El latín que hablaban los perseguidores sobrevive principalmente en la liturgia de los perseguidos. El Imperio Romano cayó hace más de 1500 años, pero la institución fundada por aquellos primeros cristianos sigue existiendo, la organización más antigua del mundo occidental. Quizás la lección más duradera de esta historia sea también la más simple, que las ideas pueden ser más resistentes que los imperios, que la fe puede sobrevivir a la espada, que lo que parece débil puede resultar invencible. Los romanos tenían legiones, tribunales, arenas llenas de bestias hambrientas. Los cristianos tenían una historia sobre un hombre que murió y resucitó, y la determinación de contarla sin importar el costo. Sabemos quién ganó. La próxima vez que pases frente a una iglesia, quizás recuerdes que ese edificio es heredero de reuniones secretas en Vincennes, catacumbas,
de mártires que prefirieron morir antes que traicionar su fe, de siglos de resistencia silenciosa contra el poder más grande que el mundo antiguo había conocido. Cada cruz que ves es un eco de aquella negativa original. No adoraremos a vuestros dioses. Y esa negativa, repetida por miles de personas a lo largo de generaciones, cambió la historia. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si esta historia te ha parecido valiosa, te invito a compartirla con quien creas que pueda apreciarla. Un comentario, una suscripción, un momento de tu tiempo. Todo ayuda a que sigamos explorando juntos los rincones olvidados de la historia. Hasta la próxima vez, cuando volvamos a caminar por los senderos del tiempo. Que la paz esté contigo, viajero.